Hace unos días leí la noticia de que por fin los testigos de Jehová van a poder dejarse crecer la barba. Pues uno los ve siempre rasurados y no asume que lo tengan prohibido, que tengan prohibido dejarse la barba, sino hasta estos momentos que mencionaron esto de que por fin ya se la pueden dejar, es cuando uno se da cuenta que lo tenían prohibido. O sea, se me hace algo tan ilógico, pero bueno, cada religión tiene sus ideas, es lo que siempre he comentado, pero lo que se me hace importante tomar de eso es, por un lado, ojalá que en algún momento también lleguen a la iluminación suficiente como para dejar de prohibirles el hecho de transfundirse, porque, como lo mencioné en mi video anterior, para mí lo más importante es el ser humano, ¿no? Y no es razonable ponerle reglas al ser humano que afectan su bienestar, ¿no? Entonces, eso de prohibirles transfundirse, obviamente va en contra de la vida, ¿no? En contra del ser humano. Entonces, si aplicamos eso de el hombre no es para la ley, sino la ley es para el hombre, no tiene justificación que les prohíban transfundirse. Y obviamente es una ideología muy particular de los testigos de Jehová, que son parte de su identidad, pero aquí me ayuda pues a reflexionar, ¿no? Y a recordar principalmente. Como lo mencioné en mi video anterior, obviamente no sé en qué parte de nuestro subconsciente metimos esta idea de que Dios, en su espíritu que habita en los seres humanos que han recibido su espíritu y se dejan guiar por el amor, la unidad, la compasión, ¿en qué momento Dios deja de guiar al hombre como para que el hombre necesite que otro hombre, quizás y muy probablemente quizás menos espiritual que él, le asigne o le multiplique las leyes más de lo necesario? ¿Por qué lo digo? Bueno, pues la verdad es que voy a hacer memoria de los tiempos en España que me ayudaron a poco ir abriendo más la mente en estos temas. Obviamente, mientras yo viví como una misionera local en mi ciudad, antes de salir a la obra al extranjero, pues yo conocía una doctrina, ¿no?, muy estricta, que yo con todo el corazón trataba de poner por obra, y pues yo mantenía mi religiosidad y mi relación con Dios en oraciones, ¿no? En fe, en confianza, en cercanía, ¿no? Cada quien, la relación que cada uno tiene con Dios, con Jesús, es íntima, ¿no? Pero yo me sentía muy conectada, yo con todo mi corazón entiendo quién es Él y no me da miedo. Yo aprendí a amarle y a sentirme amada de Él, entonces con mucha confianza. Yo no entiendo la parte nunca la entendí, la parte de sentirlo tan lejos, ¿no? Tan malo, tan enojón. No, yo no lo vi así. Nunca lo visualicé así porque yo ya había terminado de leer la Biblia y entendí pues su mensaje desde la perspectiva de Jesucristo, ¿no? Entonces, si Él es el clímax de la imagen de Dios, entonces Dios es amor, ¿no? Entonces, obviamente, yo no creí con miedo, ¿no? Al final yo estaba más inclinada hacia la parte del amor y creer que Dios ama, ¿no? Y no ama solo al que se porta bien, sino ama a todos por igual, ¿no? Esa fue siempre mi concepción y esa era la manera en que yo me acercaba en mis oraciones a Dios. Pero yo lo menciono por el tema de que mientras estuve como obrera en España, obviamente no era tan exigente el trabajo como el que yo vivía en la Ciudad de México, ¿no? Porque obviamente acá tenía muchísimas actividades que pues tienen que ver con trabajo, escuela, ¿no? Con actividades de la iglesia, el coro, los estudios de niños, muchísimo trabajo que ya estando allá, pues obviamente, como yo les comentaba, lo único que hacíamos era trabajar
y lo demás de la predicación, estudiar todo eso, ya no estaba, ¿no? Entonces yo tenía mucho tiempo para reflexionar, para meditar. Obviamente yo hacía muchos ayunos y oraciones, y trataba de estar muy consagrada en las cosas de Dios, y obviamente yo sí hacía mucha oración, le pedía mucho a Dios, porque para mí era muy triste lo que yo estaba viendo en la práctica, ¿no? Como le he comentado, mi experiencia de vida es particular, y yo creo importante mencionar mi relación íntima que yo sentía con Dios, ¿no? De forma que, a pesar de que cuando yo empecé a conocer sobre Dios lo hice a través del miedo, porque tenía miedo de irme al infierno, una vez que terminé de leer el mensaje de Jesucristo y su vida, pues obviamente ese miedo se transformó en esa confianza, ¿no? Esa seguridad de que Dios es amor, y por eso lo identifiqué más con la personalidad de Jesús que con la personalidad que se mostraba en el Antiguo Testamento, ¿no? Por esa razón yo me acercaba a Dios con toda confianza. Yo sí asumí el hecho de que yo soy su hija, ¿no? Cuando me dieron por espiritual, como lo hacen en la luz del mundo, yo asumí que yo era su hija, y creyendo en esta parte de que todos somos semejantes, y de que el mismo Jesús se mostró semejantes con los mismos apóstoles, y que Él nos da de su espíritu y que Él habita en nosotros. O sea, todo eso me hace a mí, obviamente, tener una concepción de Dios muy cercana. La verdad es que yo sí lo veía como mi padre. Yo recuerdo, todos nos acordamos de el testimonio que Jesús dice: si tu hijo te pide un pan, tú no le vas a dar una piedra. Si ustedes, que son malos, no dan cosas malas a sus hijos, cuanto menos Dios. O sea, eso implica muchas cosas. Significa que el hombre más bueno del mundo se queda corto con Dios, ¿no? Si hay un hombre en la tierra que nos ame, Dios nos ama más. Y si nosotros somos capaces de amar a nuestros hijos, Dios con mayor razón ama a sus hijos. Entonces yo, con esa cercanía y con esa confianza, siempre me acercaba a Dios en mis oraciones, ¿no? Y obviamente el tiempo que estuve en España tuve mucho tiempo para meditar, ¿no? Para reflexionar, y mis reflexiones pues terminaban convirtiéndose en oraciones, ¿no? Cuando tú reflexionas es como si tú estuvieras tratando de preguntarle por qué pasa esto, por qué son así las cosas, y en tu oración reflexión tú vas tratando y tú vas empezando a entender muchas cosas dependiendo de todo tu contexto de vida y todo lo que has conocido en tu historia, ¿no? De conocimiento, en tu historia de vida, en la cultura que tú has obtenido, en la historia que tú has leído. Todo eso implica nuestras reflexiones, o nos ayuda a entender las cosas. Entonces, yo menciono esto por el hecho de que, pues en mi contexto de vida, yo no tenía miedo de, pues obviamente, hacer oración a Dios, hacer oración a Cristo, hacerle preguntas muy abiertas, ¿no? A Dios en mis oraciones. Obviamente pedirle a Dios cosas, ¿no? Con fe, haciendo ayunos, o sea, era una relación, yo la sentía muy cercana, la verdad. Yo creo que muchos de ustedes estarán de acuerdo conmigo. Nos llegamos a sentir como consentidos, hijos de Dios, príncipes, ¿no? Yo la verdad sí asumía mucho esta parte de la predicación, que Dios nos ama y que Dios nos... Para mí esta parte del miedo quedó atrás, ¿no? Porque yo digo, si yo soy capaz de amar, si yo siento esto por otra persona, cuánto más grande es el amor que Dios es capaz de dar, ¿no? Entonces, si tú, o sea, es que en eso se encierra el amor, ¿no? De no hacer a otro lo que no quieres que alguien te haga, y hacer el bien a otro que quisieras que alguien más hiciera por ti. Entonces, no es tan complicado entender eso y vivirlo, ¿no? Y obviamente, si yo soy capaz de amar de una forma, obviamente Dios más. Entonces, dicen que de la abundancia del corazón habla la boca, y uno refleja lo que uno es, ¿no? Entonces, si yo no soy capaz de desearle mal a alguien, obviamente Dios menos, ¿no? Entonces, eso a mí, el reflejo de mi mismo sentimiento,
hacia Dios me hacía sentir cercana a Dios, ¿no? Yo no terminé teniéndole miedo a Dios, sino amor, un amor de confianza, de creer en sus promesas, de saber que Él todo lo puede hacer. Entonces, una relación muy cercana, ¿no? Y lo digo porque esta confianza, esta cercanía, esta ausencia de miedo, lo voy a decir así, o sea, yo me inclinaba más a amarlo que a tenerle miedo. O sea, yo, pues, es como les digo, si uno no es capaz de desearle mal a alguien, uno entiende que Dios tampoco desea mal a uno, ¿no? O sea, si uno no es capaz de amar más que Dios es el que ama en excelencia, ¿no? Entonces, en este concepto de que Jesús es perfecto en amor, pues si yo no soy capaz de dañar y si yo soy capaz de amar, ¿cuánto más mi Señor? Entonces, ¿por qué le voy a tener miedo a alguien, a un espíritu que es capaz de tanto amor? No le tenía miedo. Entonces, yo sí me permitía cuestionarme cosas, ¿no? O sea, hacer preguntas, y no solo a mí, sino preguntarle a Dios, ¿no? En mis reflexiones. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿No? Entonces, aquí entran una parte importante de mis reflexiones que yo recuerdo en España, y quiero que lo entiendan, que obviamente mis reflexiones a muchos hermanos de la luz del mundo que han crecido como que lejos de Dios y temiéndole a Dios y como si Dios fuera con temor a Dios, no en lugar de amor, con temor, o sea, a veces no me imagino cómo es su relación con Dios, a veces me imagino que no quiere ni voltear a verlo, ¿no? Ni sentirlo como su padre. O sea, tú le tienes confianza a tu padre cuando lo amas y sabes que él te ama. Igual, ¿por qué le vamos a tener temor a Dios de preguntarle, de pedirle, de pedirle ayuda principalmente? Porque obviamente cuando yo me acercaba a Dios en mis oraciones, obviamente no era para cosas, pues que no fuera solamente un bien para mí. Yo pedía oración por las personas, yo pedía oración por aquellos que no los conocían, por lo que hacemos en general. No, la verdad es que mi vida no fue de que a veces hay gente que pide que si un coche, que si un buen trabajo, que si hasta un marido. Yo me acuerdo que mis amigas pedían ese tipo de cosas. Yo no estaba pidiendo cosas para mi propio cuerpo, yo estaba pidiendo cosas, si yo lo iba a molestar con una petición, trataba de pedirle cosas como, por ejemplo, pues dame de tu espíritu, ¿no? Cosas más, a lo mejor en una enfermedad, ayúdanos con esto, ¿no? A lo mejor, y mucho tenía que ver también con la parte de ten compasión de las personas, ¿no? Ayúdanos a que este mensaje llegue a más partes, ¿no? Yo también le decía, yo no soy mejor que ellos, y tú has tenido misericordia de mí, sé que también tendrás de ellos. Entonces, ese tipo de oraciones, ¿no? Y por esa razón yo no pensé jamás que haría mal yo en tratar de analizar, ¿no? Y cuestionar las reglas que me habían a mí impuesto, ¿no? En especial, después de lo que vivía allá en España. Lo hemos escuchado ya de muchos testimonios, pero yo también, para mí fue un tanto decepcionante y doloroso revisar que las reglas de la iglesia no eran las mismas a través de las diferentes latitudes de la iglesia, ¿no? Las reglas eran más laxas o más permisivas dependiendo la latitud. Ustedes pueden decir, si solo estuve en España, ¿cómo lo puedo saber? Pero en España tuve contacto con hermanos de otras país, o por ejemplo también llegaron hermanos de visita de Estados Unidos, ¿no? Y el tema principal es más bien en el cuerpo ministerial, ¿no? A partir del cuerpo ministerial uno se va dando cuenta de que hay cosas que son más permitidas en el cuerpo ministerial que en el resto de la iglesia, ¿no? Entonces ahí, para mí, dentro de mi corazón, o sea, tú cuando amas a alguien dices, lo que tú quieres para ti mismo lo quieres para todos, ¿no? Entonces a mí se me hacía como, ¿por qué unos sí y otros no? ¿Me explico? ¿A qué se debe que le ponen reglas diferentes dependiendo a las personas, ¿no? Porque a unos sí les aplican las reglas y a otros no. Obviamente,
según todo lo que yo había visto, como yo le he comentado en videos anteriores, para mí, el hombre, el ser humano, y el mismo Jesús lo comentó, hombres que ponen cargas pesadas sobre los hombres. O sea, empecé a entender y a preguntarme, ¿por qué tienen que cambiar las reglas si Dios es inmutable? ¿No? Lo que ya había comentado en videos anteriores. ¿Acaso Dios cambia de parecer? ¿Dios es voluble? ¿Dios un día pide una cosa y otro día pide otra? Entonces ahí fue donde yo digo, amar a Dios sobre todas las cosas implica poner a Dios sobre todas las cosas, poner a Dios sobre sus administradores, poner a Dios sobre las leyes que sus administradores han puesto, poner a Dios sobre todas las cosas. Entonces, si había una discrepancia en la ley, yo no se la voy a atribuir a Dios, se la voy a atribuir al hombre que administró. Porque para mí Dios es perfecto y Dios es inmutable y lo que cambia es el hombre. El hombre es imperfecto, Dios es perfecto. Entonces, si tú me dices que dos cosas se contradicen, es el hombre el que contradice a Dios. Dios no se contradice a sí mismo. Ese es mi razonamiento, ¿no? Entonces, si las reglas han cambiado a lo largo del tiempo, no es que Dios haya cambiado, es que los hombres que han administrado las ponen y las quitan, las aumentan. Y no lo estoy diciendo yo, lo dijo nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y no lo dijo del hermano Samuel o del hermano Eusebio. Jesús lo dijo de la misma ley de Moisés y se lo dijo a los fariseos y a los escribas, ¿no? Obviamente esto es súper escandaloso y obviamente yo me he hecho responsable de mis reflexiones y de mis afirmaciones siempre delante de los hermanos de la Iglesia de la Luz del Mundo, porque sí he hablado con obispos de ortodoxia, ¿no? Con ministros a lo largo del tiempo que estuve hablando en la Iglesia. Yo sé que habrá muchos hermanos en la Luz del Mundo que estas afirmaciones les resultan escandalosas, pero porque no son capaces de darse cuenta qué tanto del dogma de la infalibilidad papal siguen arrastrando desde el catolicismo, ¿no? Entonces, no podemos decir que los hombres que Dios ha escogido para ser administradores son infalibles, pero Dios es voluble. No. Si yo veo inconsistencias, no es que Dios sea inconsistente, es el hombre que lo es. O sea, ese es mi amor a Dios primero y luego a los hombres. No es que Dios cambie, no es que Dios tenga errores. Son los hombres los que cambian, ¿no? Son los hombres los que ponen esas reglas que están de más. Y las reglas que permanecen para siempre son las que son de Dios. Son las que permanecen a pesar de las latitudes, de las culturas, de la historia, como ya lo había comentado, y a pesar de las culturas, ¿no? Entonces, a partir de ahí yo empecé a analizar que realmente, independientemente que sean hombres administradores de Dios y de su proyecto, aun ellos mismos, en su experiencia de vida, también introducen en la ley de Dios sus propias concepciones y sus propias experiencias. En este caso, lo que estoy diciendo muy particularmente, para mí en ese momento yo dije, el administrador es el apóstol. Y aunque las reglas de Dios son muy sencillas, que es su espíritu en el hombre y el amor a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo, el administrador del tiempo actual se encarga de agregar otras reglas que él considera necesarias. Entonces no son tal cual las reglas de Dios, sino del administrador en turno. Esa fue mi forma, ¿no? de hacer sentido lo que yo estaba viendo, ¿no? De que Dios es inmutable y por qué hay reglas tan diferentes y tan distintas dependiendo las latitudes, los territorios, las religiones. Dios es perfecto, Dios es inmutable, el hombre es el que cambia, el hombre es el que evoluciona, el hombre es el que cada vez aprende más o a veces entiende más, a veces menos, a veces mete cosas de su carne a la misma ley, ¿no? Entonces, empecé yo a analizar qué reglas de las que yo veía, ¿no? En la iglesia eran
realmente de Dios y yo las veía preservarse a través de la historia, ¿no? De toda la historia religiosa, desde el Génesis hasta el final, ¿no? Y eso me ayudó a atribuirle las reglas adicionales a eso que no cambia, a eso que no cambia, que es perfecto siempre a lo largo de todo el tiempo. Las reglas adicionales se las atribuí al administrador en turno, como lo dije en el video anterior. La ley de Moisés fue de Moisés. Sin embargo, en la ley de Moisés, en medio, dentro de ella y oculta y diluida, ahí también estaba la ley de Dios, que es ese amor, amor al prójimo y ese amor a Dios. Estaba ahí y permanece. Y después llegó Jesús, que confirma mi manera de entender, porque Jesús dijo, baste ya de todo lo anterior, ¿no? De los sacrificios, de quemar el carnero, de dejar de quemar los palominos, de dejar de quemar la Pascua. Jesús hizo a un lado, y es más, no solo lo hizo a un lado, sino lo dijo, que eso Dios no lo había pedido, ¿no? Y no solamente lo dice Jesús, lo dicen los profetas en varios textos, dicen, yo nunca pedí tus almerías, nunca pedí, humos son y no las pedí. O sea, ¿se está contradiciendo Dios cuando dice yo nunca pedí esto? ¿Cómo dice Dios en un lado, nunca pedí esto, y en Moisés dice que él lo pidió? Entonces ahí también se dice que Dios pone su ley y el hombre administra la ley. El hombre que Dios pone como administrador tiene la autoridad de desmenuzar la ley de Dios, que es el amar a Dios sobre todas las cosas. Esa ley, el administrador en turno puede administrarla y decir, este pueblo no entiende la ley de Dios totalmente todavía, entonces le tengo que desmenuzársela para que sea capaz de digerirla. Así lo entendí yo en aquella época. Y eso me hizo empezar a tratar de diferenciar qué reglas que tiene la iglesia no las he visto en la escritura y no tienen que ver con tal cual lo que Cristo predicó, ¿no? Entonces, imagínense, ¿no? ¿Qué reglas fue las que Cristo predicó y qué reglas han sido añadidas con el tiempo, ¿no? En aquella época, pues la primera de todas que yo analicé, ¿no? Obviamente es ¿por qué no te puedes cortar el cabello, no? Jesús habló de eso, que las mujeres no se tenían que cortar el cabello. Eso no fue dicho por Jesús, eso fue dicho por el apóstol Pablo, ¿no? Ok, lo dijo el apóstol Pablo, bien. Ahora, la falda larga, ¿por qué debemos usar falda al tobillo? Y yo pensé, ok, esta regla es puesta por el hermano en la iglesia La Luz del Mundo. Esta no es una regla de la escritura, es una regla puesta por Aarón, por Eusebio Joaquín, ¿no? Y yo dentro de mí, a pesar de que sabía que esas eran reglas no realmente de Dios en su eterno plan, sino de los administradores actuales, yo porque creía que él era un hombre de Dios y que tenía la autoridad para poner esas reglas, yo de todos modos la cumplía. Y debo decir que estas preguntas las empecé a hacérmelas en España, no fue en México. Yo en México ni siquiera sabía que había distinciones de reglas para diferentes grados de la iglesia. Yo no lo sabía, ¿no? Me fui dando cuenta cuando más me acerqué al cuerpo ministerial y mucho más cuando me fui a España y me di cuenta que la iglesia cosas eran más permitidas en unos lados. Por ejemplo, cosas como la fornicación o utilizar alcohol son cosas que para mí eran súper escandalosas y me asustarían nada más de pensar si alguien de mis conocidos hiciera algo así. Mis amigas éramos súper religiosas, eso era impensable, ese tipo de temas, bajo ninguna circunstancia pasaría. Sin embargo, en otras latitudes era muy normal, ¿no? Era permitido. Entonces,
ver ese tipo de cosas te hace a ti preguntar qué pasa aquí, ¿no? Y fue ahí donde yo hice distinción. ¿Qué reglas son del apóstol y qué reglas son de Jesús? ¿No? Son cosas distintas. Es apóstol, Jesús le dio autoridad. Lo que él imponga lo voy a cumplir porque él tiene la autoridad. No es como respetar la impostura, ¿no? Más bien la posición, ¿no? La autoridad. Entonces, yo decía, bueno, el hermano Aarón puso esta regla, ¿no? Porque él quiere predicar. La razón de ser de esta regla de usar falda larga y de no cortarte el cabello es para que seas distinto al resto de las demás personas y tu forma de distinguirte sea una predicación para que ellos vengan a conocer la verdad. Porque otra cosa, ¿no? En aquella época uno piensa que realmente sí será necesario que todos reciban al apóstol para ser salvos, de otra forma no serán salvos. Esa era mi idea. Pero aquí lo que estoy tratando de decir es, yo estaba muy consciente de qué reglas eran del hermano Aarón, qué reglas eran del apóstol Pablo, qué reglas eran del apóstol Pedro, y yo las respeté. Dije, bueno, tienen la autoridad para ponerlas, pero al final lo que a Jesús realmente le interesa es muy puntual, no que imitemos al apóstol Pedro ni al apóstol Pablo, sino que lo imitemos a él, ¿no? Entonces, lo que, como yo les dije en el video anterior, a veces nos están agregando tantas reglas y tantas normas que nunca Jesús puso, o sea, como él dijo, cargas pesadas que él nunca puso, ¿no? Pero que entonces yo sí las creía. Pero cuando vi que a unos les aplicaban y a otros no, ahí fue donde yo empecé a decir, perdón, pero seamos claros, ¿no? Yo conozco lo que Dios quiere de mí, yo creo que Dios puso en mí su espíritu, y no solo en mí, sino en todo aquel que cree y que recibe el espíritu, ¿no? Entonces, ¿a quién le voy a hacer caso, no? ¿A lo que estoy viendo, a lo que me están pidiendo, o a lo que Dios me pone en el corazón, ¿no? Entonces dije yo, voy a aprender a diferenciar entre cuando una regla que no está dicha por Jesús entre en conflicto con una regla puesta por el apóstol, yo le voy a dar prioridad a la regla de Jesús, ¿no? Por ejemplo, otro tema que yo no entendía, ¿no? Y que no estaba del todo de acuerdo era esa parte de dar demasiado enfoque a la parte del dinero, ¿no? Demasiado enfoque en la parte de construir grandes templos y a menospreciar la belleza del mensaje del Evangelio. Esas cosas para mí eran, ok, el apóstol quiere que todo el mundo construya templos, padre, pero si a mí me dicen, si a mí me dan a escoger entre ir a vender tamales para construir el templo e ir a predicar, sorry, yo voy a ir a predicar, ¿no? Yo voy a ir a hablar del Evangelio, yo voy a explicar lo que Jesús pide de los seres humanos. Y si a mí me dan a entender que yo debo odiar a alguien y Jesús me dijo que debo amar, ¿ustedes a quién creen que le voy a hacer caso, no? Entonces yo empecé a hacer la diferencia, ¿no? De lo que se estaba pidiendo. Y les voy a decir una cosa que es muy, muy real. En esa época, todavía en España, yo, antes de regresar, todavía creía que el apóstol era bueno. Yo creía que los que eran malos eran los ministros. My name is Christopher. Y que el apóstol no sabía las cosas que estaban haciendo los ministros. Esa era mi idea. Entonces, At the time, yo I met pensaba que lo Alondra. que ahí se hacía, el apóstol no lo sabía, ¿no? Entonces, prácticamente yo pensaba, las reglas del apóstol tienen que ver con quizás construir templos, con ponerte la falda larga, yo la respeto, pero esa parte ya de la fornicación y del tomar alcohol y que se vea como una cosa regular, no digo que los obreros lo hicieran, ¿no? Pero sí digo que entre los ministros y los hijos de ministros no era una cosa que fuera escandalosa. Yo puedo decir que yo tuve contacto con un hijo de un pastor que tenía la frase que para él se le hacía muy sabia, que para mí fue escandalosa, fue de,
el hijo de un hombre puede acostarse con cualquier mujer, siempre y cuando sea un caballero y no lo divulgue. O sea, esas palabras yo te las acepto de un gentil, pero de un hijo de un pastor se me hacía chocante, ¿no? Entonces, ahí yo sí trataba de hacer diferencia, ¿no? ¿Qué cosas son del apóstol? ¿Qué cosas son de los ministros? ¿No? ¿Y qué cosas son de Jesús? ¿No? Entonces, de los ministros, el alcohol y cosas así muy que a mí me incomodaban, eh, es una cosa, pero del apóstol esa parte de construir templos y de enfocarse mucho en los negocios y en el trabajo y en el traer dinero, ¿no? Hasta eso yo un poco lo dudé, pensé que no era de Samuel, sino de los ministros, ¿eh? Pero sí sabía que él quería que construyeran templos y yo no estaba de acuerdo con eso, o sea, no es la roca la que va a convertir a las personas, es el mensaje maravilloso que nuestro Señor Jesucristo murió para ponerlo por obra y para enseñar que sí se podía, o sea, es tan valioso el mensaje que él es el que debe convertir, no las apariencias, no la ostentación. Yo no estaba de acuerdo con eso, ¿no? Entonces, sin embargo, yo lo respetaba como apóstol, pues hay que hacerlo, ¿no? Si doy mi diezmo, ¿no? Si les digo, yo hacía mi vendimia, cooperaba con la tinga, no hacía mis cosas, pero para mí no eran la prioridad. Si me dabas a escoger entre los dos, yo iba a escoger que el evangelio y el mensaje es más importante, ¿no? Y ahora el tiempo no hace más que confirmar mis reflexiones que yo estoy segura que no son solo mías, sino que muchos hermanos los estuvieron haciendo a lo largo de tantos años. Sin embargo, se lo guardan dentro del corazón por temor a lo que pueden perder si lo expresan por fuera, que tiene que ver con esta parte de por qué ha cambiado la doctrina, ¿no? Esto cambio de reglas, me estoy refiriendo a un cambio de reglas de histórico, ¿no? Que siempre ha pasado. Pero nosotros aún hoy en día lo estamos viviendo en esta simple lapso de 100 años de historia de la iglesia, lo hemos visto claramente cómo han cambiado las reglas. Y eso nos debe a nosotros servir para entender. Dios cambia, Dios es voluble, entonces ¿por qué cambian las reglas? Porque ahora sí se puede uno poner pantalones, se pueden pintar ya la cara y el cabello. ¿Por qué han cambiado tanto las reglas? ¿No? Eso yo lo entendí desde entonces y a pesar de todo, porque creí en el apóstol, yo lo seguía cumpliendo. Dije, bueno, él es el administrador, yo tengo que sujetarme. Pero lo importante aquí es entender qué reglas son de hombres y qué reglas son de Dios, porque Jesús mismo dio testimonio de eso. Y la escritura dice que ha pasado a lo largo de la historia. Pero hay alguien que tiene el poder de hacer borrón y cuenta nueva, como lo hizo Jesús en su primera venida, ¿no? Entonces, es importante saber diferenciar, porque escrito está que nuestro Señor Jesucristo sabía tomar lo bueno y desechar lo malo. Nosotros debemos ser imitadores de Él, debemos ser aptos para eso. Sabes diferenciar entre los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Vamos a alabar y amar a Dios, a servir a Dios con entendimiento, entendiendo qué es lo que quiere de nosotros, no dejándonos manipular y controlar por el hombre que está hecho de carne, ¿no? Ahora yo, cuando en aquella época, bueno, yo decía, bueno, porque Él quiere que nosotros las mujeres nos vistamos diferentes para diferenciarnos del mundo y así dar motivo a predicar. Sin embargo, esa carga de la falda larga y el pelo largo y esa diferenciación era muy específica en la mujer. Y ahora, sabiendo después de su historia y de sus debilidades y de sus carnalidades, entiendo que no era porque nosotros tuviéramos que predicar, era porque él era débil y su malicia nos castigó, ¿no? Y eso es lo que yo digo, ponen reglas inspiradas de su carne. Una mujer no tiene la culpa de su malicia, no tiene por qué tapar a la mujer para evitar el ser maliciar o que otros hombres la malicien. La malicia no debería ni siquiera existir en el corazón, aunque la mujer estuviera desnuda, como Adán y Eva que vivían desnudos. La malicia nace desde adentro, no hay algo de afuera que lo contamine, no es lo que está afuera lo que lo contamina, es tu misma maldad desde adentro la que hace ver las cosas de afuera sucias. Entonces, ¿qué diferencia? ¿Qué diferencia, no?
entender. Ahora lo sé porque sé su historia y lo que estaba pasando muy dentro de él. Sin embargo, en aquella época obviamente no lo entendía así y por eso respetó la regla. Afortunadamente Dios me hizo darme cuenta antes de llegar a estos tiempos de ver lo que estaba pasando en realidad, y me hizo salirme antes, 20 años antes, ¿no? Pero lo importante es que nosotros tengamos estas armas, que es el mismo Espíritu de Dios y esta fe en el amor de Dios. O sea, ¿cómo vamos a darle prioridad a las necesidades carnales de un hombre que hace daño a otro ser humano y dejar el Espíritu de Dios dentro de nosotros todo apachurrado, ¿no? Y negarlo. Hay gente que hasta se enferma de los nervios y baja de peso por estar luchando contra lo que el Espíritu de Dios le dice en el fondo. Sin embargo, hay gente como aquella persona que nosotros conocemos, que cuando vio el sufrimiento de aquel niño al que el apóstol le estaba pidiendo que ella abusara, atormentara, su corazón de esta persona, nosotros hablamos de Xochitl en muy particular, le dijo dentro de ella: yo no le puedo hacer esto a este niño. Y ella abrió los ojos, le hizo más caso a su corazón, a Dios dentro de ella, que ella no podía hacerle un daño a otro ser humano, en contraposición contra lo que el disque apóstol le estaba pidiendo, ¿no? Ese hombre carnal que le estaba dando más prioridad a su carne que a el bienestar de aquel joven y de aquella joven y de todas las personas que estaban en la habitación, porque ese pseudoapóstol, por el beneficio de su carne y de su concupiscencia y de su maldad, puso en riesgo los espíritus de todas las personas presentes, ¿no? Entonces, es imposible que una persona que no ama sea capaz de identificar al amor. No es capaz de identificar ni al amor, ni es capaz de identificar la carnalidad o el odio, ¿no? Porque la persona que no se dio cuenta que eso estaba mal, está muy alejada de Dios. Y no es posible que tengamos el Espíritu de Dios tan metido muy en el fondo y lo ignoremos de esa forma. Porque yo les puedo decir que el corazón, el Espíritu nos habla. Y la diferencia de los que estamos acá y los que están adentro es que nosotros hemos tenido la fortaleza y principalmente el amor, ¿no? El amor, para hacerle más caso a lo que nos invita, a lo que tiene que ver con el amor, que es compasión por los débiles, compasión por el otro, a diferencia de aquellos que están donde están por el beneficio egoísta de su propio cuerpo y por la búsqueda de su propia e individual salvación, que sin amor está perdida. Están engañados, pensando que buscando su propio bien o su propia salvación van a salvarse. No. Si tú quieres tu propia salvación, tienes que amar al otro. Entonces busca también la salvación del otro, ¿no? Entonces, el que no tiene amor no tiene a Dios. No hay forma de que se salve. El que no tiene amor no es capaz de identificar al falso. Se va, cae en la trampa del lobo que tiene vestidura de oveja, porque no es capaz de identificar las obras de amor porque él mismo no los tiene, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que en el pecado está la penitencia. El que no ama vive en su propia esclavitud. No puede ser libre si no ama. No puede ser libre si no ama. Hasta que no ame no será libre. Porque es el amor el que nos permite a nosotros defender la verdad. Es el amor a Dios sobre todas las cosas el que nos permite estar dispuestos a cualquier cosa con tal de que la verdad salga a la luz y que el nombre de Dios sea justificado, como dice el rey David, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio.